ser amable puede parecer la clave para tener una vida totalmente plena y exitosa, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay un lado totalmente oscuro en ser demasiado amable? ¿Qué te parecería eso? Hoy te voy a revelar 3 maneras sumamente sorprendentes en las que la amabilidad puede estar saboteando y destruyendo totalmente tu vida. Atento, porque esto podría cambiar totalmente tu perspectiva para siempre. El problema es que muchas veces confundimos ser amables con ser muy complacientes, y aquí es donde comienza el verdadero desastre. Ser demasiado bueno o decir sí a absolutamente todo puede llevarte a un callejón sin salida emocional y profesional. Terminas atrapado en una situación que no te va a favorecer por ningún lado que tomes. La clave aquí no está en dejar de ser amable, sino aprender a ponerte límites. La verdadera amabilidad nace del respeto por uno mismo, eso es sin duda, y por los demás. Tienes que comunicarte con total seguridad y firmeza tus necesidades y prioridades sin sentirte culpable por todo ello. Ser amable no significa ser un tonto o ser alguien que no tiene valor propio. Ser amable es una virtud, pero recuerda que hay que colocar límites. Stop every time. 3 maneras en las que la amabilidad va a arruinar totalmente tu vida. Número 1, te conviertes en un complaciente crónico. Cuando eres excesivamente amable, empiezas a decir sí a todo, incluso a cosas que no te van a beneficiar. Esto te va a desgastar emocionalmente y te aleja de tus propios objetivos. Número 2, te hace perder respeto ante los demás. La gente puede percibir que el exceso de amabilidad es una debilidad o es como una debilidad. Si no sabes poner límites, stop. Los demás comenzarán a aprovecharse de tu persona, llevándote a una situación donde tu valor no es reconocido, está totalmente por el piso. Número 3, te roba tu tiempo y tu energía. Al tratar de complacer a todos, adivina qué termina pasando. Terminas dedicándole tu tiempo y tu energía a tareas que no son tu prioridad. Esto te impide enfocarte en lo que realmente importa para ti, dejándote agotado y sin resultados. Así que voilà. Lo que necesitas entender es que ser amable no está mal. Eso no es malo. Eso es un valor muy valorado y apreciado por las personas, pero tienes que ir acompañado de la asertividad, aprender a decir que no cuando es necesario, y verás cómo tu vida comienza a mejorar en todos los aspectos. Pero necesitas colocar límites y aprender a tener una comunicación asertiva y a decir no cuando es necesario. Imagina que estás en tu trabajo y siempre eres la persona que acepta hacer horas extra. Aunque no te paguen por ello, empiezas a sentirte explotado y resentido, pero sigues diciendo que sí por miedo a parecer como poco cooperativo, ¿sabes? Si aprendes a decir que no de manera respetuosa y firme, que eso se llama ser una persona asertiva, empezarás a ganar el respeto de tus compañeros y proteger tu tiempo y energía. Y algo más importante, aprendes a valorarte como persona. La próxima vez que te piden algo que realmente tú no quieres o no puedes hacer, practica decir no de manera educada, pero eso sí con firmeza, con seguridad. Como por ejemplo, aprecio que hayas pensado en mí, pero no puedo comprometerme como estoy ahorita, no puedo realmente. Y verás cómo poner límites puede ser liberador y respetuoso a la vez. Así que hazlo de manera educada, asertiva, pero recuerda, respétate a ti primero. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. Si no te quieres comprometer, no te comprometas. Recuerda, la amabilidad verdadera es un equilibrio entre ayudar a los demás y ayudarte y respetarte a ti mismo. Aprende a comunicarte con confianza y no tengas miedo a proteger tu bienestar. Nos vemos en un próximo video, mis queridos, mis queridas. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y recuerda suscribirte al canal y darle su merecido like si te gustó el video. Si no, dale su dislike tranquilamente. Nos vemos en un próximo video.